jornada electoral se desarrolló dentro de lo esperado con bastante normalidad. Fue un día donde hubo una altísima participación, lo que hizo que mucha gente se preocupara por las enormes filas que había para votar. A la misma vez también hubo grandes confusiones con el procedimiento para votar, que era bastante tedioso y un poco confuso, lo que hizo al parecer que aumentara significativamente la cantidad de votos nulos. Pero en general no se registraron incidentes violentos ni nada que lamentar, incluso dentro de las celebraciones. O sea que en realidad fue un día bastante bueno en términos electorales. Como no se podían publicar encuestas después del 30 de septiembre, había bastante especulación acerca de cuál iba a ser el margen por el que uno de los dos iba a resultar ganador. Cuando hablabas con la gente de Capriles, estaban convencidos de que su candidato iba a ser el ganador y viceversa. Lo mismo pasaba con la gente de Chávez. Al principio de la mañana, la verdad que había una cierta incertidumbre y se pensaba que el resultado iba a ser apretado. Luego se empezaron a soltar cifras que circulaban por Caracas que decían que Chávez iba arriba por 8 o 10 puntos digamos al mediodía más o menos. Y ya a media tarde más o menos hubo un par de encuestadoras que soltaron datos de que Capriles estaba arriba por 2 puntos, creo que igual iba a ser una victoria bastante ajustada. A la misma vez no había mucho movimiento en el balcón del pueblo y eso hacía presagiar que la cosa iba para largo y que iba a ser muy apretada, la gente se estaba empezando a preocupar. Pero luego ya empezaron a haber señales como las palabras del director de campaña de Chávez, Jorge Rodríguez, cuando le dijo a los medios que tenía la sensación de que se iban a volver a ver, y este tipo de cosas empezaron a crear un ambiente de que ya se daba por seguro una victoria chavista. Empezaron a haber reportes de que en el interior ya había gente celebrando y luego poco a poco se fue construyendo lo que ya era una certeza. Y a las 10 de la noche la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que en efecto el presidente había ganado y le había sacado 10 puntos de ventaja al candidato Capriles. Creo que fue importante en cierto sentido el hecho de que la diferencia fuera bastante significativa. 10 puntos es bastante y sobre todo con lo que se esperaba, porque no da pie a muchas especulaciones, ¿no? Una de las mayores preocupaciones del día era que como habían dos grupos de cifras que estaban manejando ambos campos, que tanto la oposición como el gobierno se estaban considerando ganadores a media tarde, había mucha especulación de cómo iba a reaccionar el campo perdedor. Y bueno, afortunadamente como la diferencia fue bastante significativa, el candidato Capriles salió bastante rápido a dar un discurso de reconocimiento de derrota y por el otro lado el presidente Chávez en su discurso al pueblo, desde el balcón en el Palacio de Miraflores, también reconoció y bueno, felicitó a la oposición por haber reconocido el triunfo y por no haber creado inestabilidad o haber cuestionado el proceso ni nada por el estilo. Así que en realidad fue desde cierto punto de vista fue positivo el hecho de que la ventaja para cualquiera de los dos que resultara ganador haya sido grande. En realidad las celebraciones fueron algo sorpresivo, ¿no? Era la primera vez que estábamos en Venezuela y nunca habíamos asistido a una celebración chavista. Al principio me parecieron una cosa bastante espectacular, miles de personas en la calle, pero luego creo que se empezaron a descontrolar y me di cuenta que había bastante poco control en el sentido de las autoridades en el centro de Caracas donde estaba la gente. Fue prácticamente imposible para nosotros acceder hasta donde estaba el presidente Chávez hablando y llegó un momento en que decidimos que era mejor irnos para la casa porque el ambiente la verdad estaba bastante turbio. En realidad de cara al futuro creo que la clave principal está en la salud del presidente, ¿no? Ya sabemos que hace unos meses pasó por un proceso de cáncer, de que supuestamente está recuperado, pero parece que hay muy poca información, tanto en Caracas como a nivel internacional, de cuál es realmente su estado de salud. Dentro de todo esto también, la ley venezolana establece que si algo le pasa al presidente que le impida completar su mandato antes de los 4 años, se tiene que llamar a elecciones. Dentro de esto también es importante ver quién va a nombrar Hugo Chávez como su vicepresidente, ya que aquí en Venezuela el vicepresidente no es un cargo electo. Y bueno, más allá de todo esto hay una serie de crisis en el país, como la inflación, como las crisis estructurales energéticas, una crisis horrible en cuanto a eficiencia y al funcionamiento de PDVSA, que tienen que ser resueltas y que tarde o temprano van a explotar. Y bueno, desde ayer sabemos que le van a explotar seguramente en las manos al presidente. Así que creo que de cara al futuro
Esos son los puntos más importantes, ¿no? Y luego, en términos nuestros de Panamá, creo, a mí me pareció muy triste que hubiera mucha gente quejándose y prácticamente viendo las elecciones de Venezuela desde el prisma de que si ganaba Chávez iba a haber una gran afluencia de venezolanos a Panamá. Creo que es lo último de lo que nosotros deberíamos preocuparnos con respecto a las elecciones que hubo ayer.